Vamos a ver qué enseña la Watchtower sobre el día del juicio y lo compararemos con lo que dice la Biblia. Libro que enseña realmente la Biblia, página 214. ¿Qué es el día del juicio? El libro de Revelación indica que el día del juicio comenzará tras la guerra de Armagedón, la cual acabará con el mundo de Satanás. Después de Armagedón se encerrará a Satanás y sus demonios en un abismo donde permanecerán 1000 años. Durante ese tiempo los 144.000 coherederos celestiales juzgarán a la gente y reinarán con el Cristo por 1000 años. Como vemos, el día del juicio no será un periodo de actividad apresurada que dure solo 24 horas, sino que se extenderá por todo un milenio. Durante esos 1000 años Jesucristo tendrá que juzgar a los vivos y a los muertos. La expresión los vivos se refiere a las personas que componen la gran muchedumbre, las cuales sobrevivirán a la guerra de Armagedón. El apóstol Juan también vio a los muertos de pie delante del trono de juicio, como prometió Jesús. Los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Cristo y saldrán al ser resucitados. Ahora bien, ¿qué se tendrá en cuenta a la hora de juzgar a todas esas personas? En la visión que tuvo el apóstol Juan, se abrieron rollos y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. ¿Contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No, el juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. En el caso de los que resuciten se hará borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Por lo tanto, sus rollos tienen que representar nuevas instrucciones de parte de Dios. Para vivir eternamente, tanto los resucitados como los sobrevivientes de Armagedón tendrán que obedecer los mandamientos de Dios. Entre estos estarán todos los mandatos que Jehová decide revelar durante los 1000 años. De ese modo cada uno será juzgado por lo que haga durante el día del juicio. En el día del juicio, miles de millones de personas tendrán por primera vez la oportunidad de aprender cuál es la voluntad de Dios y luego hacerla. Para ello deberá realizarse una obra educativa a gran escala. En efecto, justicia es lo que los habitantes de la tierra productiva ciertamente aprenderán. Sin embargo, no todo el mundo estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Isaías 26:10 dice: aunque se muestre favor al inicuo, simplemente no aprenderá justicia. En la tierra de derechura o rectitud actuará injustamente, y no verá la eminencia de Jehová. Esta gente malvada será destruida para siempre durante el día del juicio. Entonces, en conclusión, la Watchtower enseña lo siguiente. 1. Los vivos que se juzgan en el día del juicio son la gran muchedumbre. 2. El juicio no se centrará en lo que hicieron las personas en el pasado. Se hará borrón y cuenta nueva. 3. Los rollos representan nuevas instrucciones dadas por Dios. 4. Serán juzgados por lo que hagan durante el día del juicio. 5. A la gran muchedumbre le espera el mismo juicio de los injustos. Entonces vamos a analizar punto por punto y compararemos lo que dice la Biblia con lo que dice la Watchtower. 1. Los vivos que se juzgan en el día del juicio son la gran muchedumbre. Esto entra en conflicto con varios textos de la Biblia. Por ejemplo, entra en conflicto con lo que dice Juan 5:24, que dice: de verdad les aseguro que el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Claramente la gran muchedumbre han oído las palabras de Jesús y han creído en Dios. Veamos la prueba. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es prueba de que han oído a Jesús y creído en Dios. Además, la Watchtower enseña que los que rechazaron a Jesús resucitarán en el milenio, según la Atalaya del 1 de noviembre de 1979, página 19, párrafo 15. Entonces están asignando a la gran muchedumbre al mismo juicio que tendrán los que rechazaron a Jesús, lo cual no tiene lógica ni encaja con la Biblia. Jesús dijo:
Juan 12:48. Que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. Las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día. La gran muchedumbre no ha rechazado a Jesús, por lo tanto no le puede esperar el mismo juicio de los que rechazaron a Jesús. Al haber sido limpios con la sangre de Jesús muestra que están libres de pecado. Veamos textos que apoyan esto. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es claro que la gran muchedumbre están limpios de todo pecado, por lo tanto reciben la vida eterna de forma instantánea. Mateo 25:46. Y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Así como las cabras parten de inmediato al cortamiento eterno, asimismo las ovejas reciben de inmediato la vida eterna. No hay textos que diga que se tarda 1000 años en obtener la vida eterna. Ahora quien diga, pero todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Pero en el caso de la gran muchedumbre, el juicio es para dictaminar que estos parten a la vida eterna, como se muestra en el texto citado. En cambio, en el caso de los que rechazaron a Jesús, como muestra Juan 12:48, en esto se dictamina que rendirán cuentas por haber rechazado a Jesús. Y esto no es lo que le espera a la gran muchedumbre, porque ellos no rechazaron a Jesús. Entonces estaremos ante el tribunal de Cristo para decidir si se nos da la vida eterna o si partimos para el juicio. 2. El juicio no se centrará en lo que hicieron las personas en el pasado. Se hará borrón y cuenta nueva. El texto que usa como supuesta base para esta afirmación es Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está hablando este texto de la muerte literal. Veamos el contexto. Romanos 6:1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive así también para vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. El contexto que rodea Romanos 6:7 se está refiriendo a una muerte simbólica, no de la muerte literal. El contexto habla claramente de morir al pecado, o sea, dejar de pecar. El que muere al pecado deja de practicarlo y ha sido absuelto de él. La Watchtower saca de contexto este versículo. Ahora alguien podría objetar, es que la Biblia dice que el salario del pecado es muerte. Entonces ya con esto quedan saldados los pecados. Una vez más está malinterpretando el texto, hay que tener presente el contexto. Romanos 6:21 al 23. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Teniendo presente todo este capítulo de Romanos, la persona que es absuelta del pecado es la que se arrepiente, tiene fe en Jesús y deja de practicar el pecado. Esta tendrá como resultado la vida eterna, y esto se le dará cuando resuciten. Cambio el injusto que muere injusto, este tendrá como resultado resurrección para juicio. No tienen garantizada la vida eterna. También este texto debe referirse al resultado final de la persona que no se sometió al reinado de Jesús en el milenio y se revela para atacar a los santos al fin del milenio. Apocalipsis 27 al 15. También recordemos que todos morimos como resultado y paga del pecado adámico. A eso también debe hacer referencia Pablo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Veamos otros textos que nos muestran claramente que aún después de morir físicamente tenemos que dar cuenta por nuestros pecados en la resurrección. En caso de que no nos hayamos arrepentido y puesto fe en Jesús. Mateo 12:36. Le digo que de todo dicho ocioso que hablen los hombres rendirán cuenta en el día del juicio. Juan 12:48. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. Las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día. Eclesiastés 12:13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Romanos 2:3 y 5. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 1 Pedro 4:4 al 5. Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con ellos en el mismo estilo de vida desenfrenado y decadente, y por eso hablan muy mal de ustedes. Pero estas personas le rendirán cuentas al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Pedro 2:9. Sea el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Judas 15. Para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Los textos son muy claros. La Watchtower está muy equivocada. ¿Quién libra del pecado? ¿La muerte o Jesús? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Juan 5:29. Y saldrán los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio.
Si al resucitar algunos se catalogan como injustos y resucitan para juicio por las cosas malas que hicieron, entonces es claro que la muerte no absolvió sus pecados. Porque si eso fuera, como dice la Watchtower, resucitarían como justos, sin pecado, lo cual es un error. ¿Y cómo darían cuenta por sus pecados y cómo darían cuenta por las cosas ociosas que hablaron si al morir se les absuelve del pecado? Sería ilógico. El siguiente texto derrumba aún más la falacia de la Watchtower, ya que habla de rendir cuenta de las cosas que se hicieron estando en el cuerpo, o sea, cuando estaba viva la persona. O sea que al morir la muerte no te absuelve del pecado para no rendir cuentas por lo que hiciste estando vivo. 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. 3. Los rollos representan nuevas instrucciones dadas por Dios. ¿En serio dice la Biblia que se abrirán nuevos rollos? Veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida. Y de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones. En el texto bíblico dice, se abrieron rollos, pero no dice se abrieron nuevos rollos. Tampoco dice se escribieron nuevos rollos. Solo dice se abrieron. Cada Watchtower está agregando cosas que no dice el texto. Jesús dijo en cuanto a los que lo rechazaron, que iban a ser juzgados, y dijo lo siguiente. Juan 12:48. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. Las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día. Entonces, como vemos, Jesús dijo que la ley por la cual será juzgado serán las palabras que él habló. Y estas palabras deben estar escritas en los rollos que serán abiertos, según deja claro Jesús. No dice que será juzgado por nuevas leyes o nuevos rollos, sino que serán juzgados por la palabra que él ya había hablado. Además, la Watchtower, sin darse cuenta, da a entender que cuando venga el milenio las palabras de Jesús habrán pasado, como la ley de Moisés, ya que no serán juzgadas por las palabras que Jesús habló, sino que serán juzgados por nuevos rollos. Pero veamos si es verdad que las palabras de Jesús habló pasarían. Mateo 24:35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Lucas 21:33. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces, como vemos, lo que la Watchtower menciona carece de fundamento bíblico y está sujeto a especulaciones. Es mejor hacer caso a lo que nos dice la Biblia. 4. Serán juzgados por lo que hagan durante el día del juicio. 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal del Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Vemos que el texto dice que cada uno recibirá lo que merece por lo malo o bueno que hizo estando en el cuerpo. No dice que se hará borrón y cuenta nueva y que se le retribuirá según lo que haga en el milenio. 5. La gran muchedumbre le espera el mismo juicio de los injustos. Ya mostré con pruebas en el punto número 1 que es de lógica que a la gran muchedumbre no le puede esperar el mismo juicio de los que rechazaron a Jesús, porque claramente ellos no le rechazaron al ser lavados sus prendas de vestir en la sangre de Cristo. Juan 5:24. Entonces, según la doctrina de la Watchtower, no importa cuánto peques o cuánto mal hagas, pues no te debe preocupar, porque al fin y al cabo la muerte te absuelve de todos esos pecados. Una doctrina totalmente ridícula. Surge otra pregunta: si la muerte te absuelve del pecado, entonces ¿para qué el sacrificio de Jesús? Pues no sería necesario, porque ya la muerte te libra del pecado. Una última prueba de que tendrás que dar cuenta del pecado por lo que hiciste aún habiendo muerto es el siguiente texto. 1 de Juan 2:28. Así que ahora, hijitos, manténgase en unión con Él para que cuando Él sea manifestado podamos hablar con confianza y no nos apartemos de Él avergonzados durante su presencia. El texto deja claro de que el que no se mantenga en unión con Dios se apartará de él avergonzado en la presencia de Cristo. O sea, que esta persona al morir no fue absuelta de haberse separado del Cristo, y se apartará de Cristo avergonzada en la presencia de Él. Esto es en caso de los que mueran también.
ya que esta carta la envió Juan también a los cristianos de su tiempo que ya murieron y les fue dada esta advertencia. Conclusión: todos daremos cuenta por nuestros hechos, y es claro que la muerte no te absuelve del pecado. 2 Corintios 5:10, porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo.